¿Cómo que hueles a calamar? Mirándose al espejo, una chica comentaba que había algo que cambió en ella, y alisándose su pelo se terminaría quemando un tentáculo. Burlándose sus amigas, le decían que por el olor a pulpo quemado, nuevamente estaba haciendo takoyaki. Y es que resulta que Momo le salieron tentáculos de la cabeza, y mirando a sus compañeras, les pedía que dejaran de burlarse. Hace 3 semanas, cuando despertó, tenía ya esos tentáculos en su cabeza. Incluso fue un paradigma para los doctores cuando fue a consulta, pero parecía que a estos no les importaba, siempre y cuando estuviera bien de salud. Avisándole a Momo, el profesor estaba viniendo. Intentando esconderse de inmediato, el profesor la había encontrado. Tachándolo de bicho raro, él le pedía que se uniera al club de biología de la escuela. Distrayendo al profesor, sus compañeras querían preguntar sobre el incidente de hace unos días, y resulta que había escuchado que soltó unos peces en la piscina de la escuela, aunque en realidad liberó unos tiburones. Saeki, alias el profesor, es la persona más excéntrica de la escuela y miembro del club de biología. De vuelta en su lugar tras ser descubierta, Momo le diría que no estaba interesada en unirse al club de biología. No está interesada en los animales para empezar, pero el profesor lo sabía. En realidad estaba interesada en estudiarla a ella, y mirándolo con desagrado, el profesor se disculparía. No quería molestarla todas estas veces que la imitó, y Momo, que creyó que ya se había librado, el profesor aún quería pedirle algo. Quería darle una tocadita a sus tentáculos. Momo solo exhalaría por la petición tan común, y sin rechazarlo le mostraría para que pudiera tocarla tanto como él quisiera. Así que sin medirse, la tocaría de inmediato de su cabeza, y exaltándola, ella le decía que mínimo le hubiera invitado un cafecito, y mientras el profesor pensaba, ella sombría le diría que seguramente lo consideraba asqueroso, aunque en realidad, para el profesor, era genial. Sorprendida y curioso por su declaración, él quería entender que era asqueroso, y claro que Momo le diría que eran los tentáculos, porque se sentía como un pulpo real. Aunque claro, esto no le cayó bien al profesor. Al ser biólogo la miraría feo, y enojado le diría que tenía que disculparse por eso. Y confundida lo intentaría, pero no tenía que disculparse con él, sino con los pulpos. Y preguntando cómo haría eso, la respuesta era más que sencilla. Sorprendida por el paisaje de la costa, ambos habían venido para atrapar uno y disculparse. Curiosa por lo que traía en la mano, era un cebo para pulpos, y le explicaría que debía agitarlo, ya sea de arriba abajo o de lado a lado, para poder atrapar uno. Ya pescando, ella se preguntaba qué era lo que estaba haciendo, y perdida en sus pensamientos, culpaba a sus tentáculos por estar en esta situación. Detonando un recuerdo, sus amigas, incrédulas por lo que le había salido en su cabeza, le pedían a Momo que las dejara tocar sus tentáculos. Momo, nerviosa, no sabía cómo sentirse con esto. Estaba insegura porque seguro era rara, pero sus amigas le dirían que no, y sintiéndose aceptada, pensó que sus preocupaciones habían sido para nada. Aunque mientras entraba al baño durante el descanso, escucharía a sus amigas platicando. Escondida, escuchaba cómo hablaban sobre sus tentáculos y cómo era una lástima que le hubieran crecido esas cosas en su cabeza al ser tan bonita. Herida, lo que hizo fue alejarse más de las personas. Mirando el sol, Momo se había aburrido, aunque de repente el profesor le hablaría. Tenía buenas noticias, atrapó a un pulpo. Asustada, Momo le pedía que se lo quitara de la cara, y alejándose, el profesor trataba con cariño a aquella criatura del mar. Llamándolo bicho raro, el profesor le explicaría a Momo que estas criaturas tienen hasta 9 cerebros para cada uno de sus brazos, y hasta 3 corazones para abastecer el sistema circulatorio. Acomplejada, Momo le preguntaría si acaso no son raros por ser diferentes, y sin pelos en la lengua el profesor le diría que sí, y por eso mismo le gustan. Sorprendida por su declaración, le explicaría que son geniales al ser diferentes. Al ser tan diferentes, también le da más curiosidad saber sobre ellos, y llamándolo bicho raro, no sabía si tomarlo como halago. Jugando con su cabello, se sentía bien, y ahora con más confianza, Momo le pediría al profesor que se lo mostrara, pero cuando estaba en eso, el pulpo le lanzaría su tinta, y tropezando, caería fuera del muelle. Ahogándose, no podía creer que nuevamente lo había arruinado, y viendo preocupada a Momo por él, pensaría en la razón por lo que hacía todo esto. El profesor recordaba a Momo como una chica linda, siempre alegre, alguien que apreciaba cualquier cosa. Para él era confuso, no entendía por qué era así, y cuando aparecieron aquellos tentáculos en su cabeza, se preocupaba que eso hiciera que dejara de ser tan alegre. Por eso intentó mostrarle lo que él creía que era lindo,
pero al igual que esa vez con los tiburones en la piscina, nuevamente había metido la pata. Inhalando, Momo con sus tentáculos sacaría al profesor del agua y preocupada le preguntaría si estaba bien mientras lo tenía en el aire. Bajándolo al piso, le decía que aún no estaba acostumbrada a usarlos, tanto así que tal vez lo apretó de más y mientras lo soltaba, solo escuchaba a la gente impactada de lo que acababa de pasar. Resignada a ser un bicho raro, el profesor le diría que ser abrazado por sus tentáculos se sentía muy bien y mientras toda la gente solo murmuraba, ella estaba sonrojada por esa declaración del profesor. Apenada y entrecortada, Momo le decía que ya dejara de decir eso y es que el profesor estaba sorprendido de lo fuerte que era, mientras a lo lejos una niña con toda su inocencia le diría a su madre que aquella chica parecía un pulpo, pero en lugar de sentirse mal, con una sonrisa miró a aquella niña y le preguntaba si acaso no era linda, y mirando al profesor se sentía feliz de que Momo siguiera siendo aquella chica con tanta alegría. Ya con la compostura, el profesor le diría que también cree que es linda, así que completamente sonrojada, se acercaría a ella, reiterándole lo hermosa que es, y totalmente nerviosa con el profesor en su cara, le decía que apreciaba sus ventosas. Sin saber si sonrojarse o golpearlo, el profesor admiraba sus tentáculos, incluso habían cambiado de color, y no sabía por qué, aunque claro, era porque ella estaba enojada. Feliz, el profesor le decía que tenía que unirse al club de biología, aunque claro, Momo no estaba dispuesta aún. Preocuparte porque la chica que te gusta deja de sonreír es parte del amor, pero ¿qué tal si haces sonreír a la chica que jamás lo hace? Como en esta otra historia. Muchas gracias a los miembros del canal, gracias a Squilly, Sake, Carión, Palmerazán, Antonio, Liu y Ángel por unirse al canal. Recuerda que tú también puedes hacerlo abajo del título del video. Muchas gracias por su apoyo para crear más contenido y gracias a ti por ver el video.